Hola, buenas tardes, buenas tardes o buenos días. La ponencia invitada lleva por título Escuchar a las familias, experiencias de madres y padres de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Ha sido elaborada por mi compañera Marta Montenegro Rueda de la Universidad de Granada y por yo mismo, Pedro Román Graván, de la Universidad de Sevilla. En un primer momento, y como introducción, debemos recordar que las personas con trastornos del espectro autista, las personas con TEA, tienen una serie de dificultades persistentes en lo que se refiere a aspectos relacionados con la comunicación social y con una serie de patrones de comportamiento que suelen ser bastante repetitivos y que suelen utilizar como mecanismos de autorregulación. Obviamente, una persona con trastorno de espectro autista no es una cuestión que solamente afecte a la persona, al niño o a la niña, sino que también es una cuestión que afecta en lo que se refiere a la organización de todas las emociones que se dan en ese entorno familiar, personal, social y sobre todo a nivel práctico de la familia, ¿no? Evidentemente, esta circunstancia suele eh, presentar que se desarrolle un estrés en la familia que sobre todo se empieza a producir antes del propio diagnóstico y por supuesto se suele intensificar con bastante persistencia cuando ya se ha diagnosticado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no se sabe todavía el diagnóstico se produce un grado de incertidumbre y de ansiedad y las personas, por norma general, las familias suelen tener una escasa, una falta de acompañamiento a nivel profesional, ¿no? Esto es una cuestión que es evidente, ¿no? El enfoque, por lo tanto, en la familia, cuando o no hay un diagnóstico final o hay una creencia de que puede suceder este tipo de circunstancias, es un aspecto importante, ¿no? Poder focalizar en la familia, ¿no? Para poder comprender sobre todo qué necesidades son las que tienen y qué recursos se suelen dar, ¿no? Entre los objetivos de este trabajo era entender y comprender y explorar qué experiencias tienen los padres y las madres de niños y niñas con trastorno de espectro autista y sobre todo analizarlo esto desde un punto de vista familiar, ¿no? Sobre todo también analizar cómo es este impacto emocional que se presenta, ¿no? en el diagnóstico y cómo les afecta, ¿no? A nivel de cambios en la vida cotidiana, ¿no? Identificar también sería otro de los objetivos, identificar los desafíos y los apoyos percibidos en la dinámica familiar y sobre todo en relación con el sistema sanitario y educativo, qué circunstancias se dan, ¿no? O qué desafíos se producen en este tipo de entornos, ¿no? Examinar, por supuesto, sería el último de los objetivos, qué estrategias de afrontamiento y qué recomendaciones se pueden dar a las familias que presentan estos diagnósticos en sus personas, en sus seres más queridos y desde la experiencia que pueden decir, ¿no? para ayudar, ¿no? La metodología de este trabajo que se adoptó fue un diseño cualitativo, de tal forma que lo que se analizaban eran las vivencias, por supuesto, de un punto de vista subjetivo que tenían y el contexto más próximo, ¿no? En total, en este estudio participaron 24 progenitores, tanto padres como madres, de distintas provincias de Andalucía y fueron seleccionadas por conveniencia mediante un muestreo intencional. La información se recogió a través de una serie de entrevistas individuales semiestructuradas y tanto de forma presencial como de forma online. Estas entrevistas luego se transcribieron y se analizaron para poder identificar qué temas y subtemas centrales tenían, ¿no? A nivel de resultados relacionados con el impacto del diagnóstico, es decir, cuando estas familias reciben el diagnóstico de que su hijo o su hija tiene un trastorno de espectro autista, pues esta fase ha sido describida como uno de los momentos de más intensidad emocional,
puesto que se daban sentimientos de tristeza, de miedo y sobre todo en muchos casos un shock, porque de alguna forma antes de conocer el diagnóstico pues presentaban una incertidumbre de que creo que puede ser esto, creo que puede ser algo, a mi hijo o a mi hija le pasa algo, pero no sé lo que es, ¿no? Entonces, en este caso, pues muchas familias ya pensaban que tenían algo, ¿no? Y esta confirmación del diagnóstico pues le supuso un shock y un punto de inflexión, puesto que a partir de ese momento debían de afrontar la situación de diferente manera. Muchos participantes en este estudio han subrayado pues, que han tenido una falta de orientación emocional, cómo afrontar esta situación, y eso provocó que tuvieran una sensación de soledad muy profunda, ¿no? Y claro, cuando una persona se encuentra solo frente a esta circunstancia, pues tiene presente ese shock, ¿no? Que los deja, digamos, fuera de juego, ¿no? La incertidumbre sobre el futuro de esa persona y cómo afrontar esta situación es una de las preocupaciones que más señalan los entrevistados, ¿no? En relación a la vida cotidiana y la dinámica familiar, las familias que han participado, los progenitores que han participado en este estudio, señalaron o han señalado una gran carga asociada a lo que es el día a día, ¿no? Puesto que estas personas tienen que tener unas rutinas bastante estrictas y sobre todo una supervisión constante y por supuesto que esto exige un desgaste bastante importante. Por lo tanto, incluso se tuvo que tocar lo que sería la conciliación laboral y familiar, y en algunos casos pues las personas tuvieron que reducir su jornada laboral, tanto el padre o la madre o incluso en algunos casos ambos. ¿Por qué esto? Porque trabajar con personas autistas exige demasiada intensidad, ya hemos dicho antes, emocional, social y personal, y esto tuvo que reconfigurar pues, el día a día de los progenitores, ¿no? Desde los horarios, las salidas, las vacaciones, incluso bueno, pues, las responsabilidades dentro del hogar, puesto que el trabajo con las personas con autismo exige muchísima dedicación y esto provocó este tipo de reajustes, ¿no? Entonces esto, claro, lógicamente pues supuso un trastorno a nivel de pareja, ¿no? Y por supuesto también en el caso de algunas familias que tenían otros hermanos neurotípicos, ¿no? Entonces esto evidentemente refleja en un cansancio de toda la unidad familiar y un sentimiento en algunos casos de culpa, ¿no? De por qué me ha pasado esto a mí, ¿no? Y en relación a los sistemas de apoyo, bueno, pues han coexistido diferentes apoyos, ¿no? que han ayudado desde el sistema sanitario y educativo, pero por supuesto las personas participantes en el estudio reflejan una serie de barreras estructurales bastante importantes, en el sentido, por ejemplo, de retrasos en la comunicación de los diagnósticos oficiales o en la tramitación de determinadas ayudas. Todo esto, bueno, pues implica que hay una serie de escasez de recursos especializados y sobre todo de coordinación entre servicios sanitarios, por ejemplo, y servicios educativos. En el plano educativo, pues se ha resaltado la insuficiente formación del profesorado y eso es muy importante, puesto que nos preocupa y sobre todo de cara a una plena inclusión social, ¿no? Entonces, en este caso, las propias familias asumían parte de la responsabilidad de interconectar los diferentes informes que recibían, ¿no? Y esto, evidentemente, no deja de seguir provocando este shock y esta ansiedad a los progenitores, ¿no? A nivel de cómo afrontar y cómo adaptar esta situación, bueno, pues eh, pese a estas dificultades, pues bueno, pues estas personas tuvieron que desarrollar una serie de comportamientos de cara a afrontar esta adaptación progresiva de trabajar con personas autistas, ¿no? Y por supuesto también les implicó que tenían que ellos mismos, en muchos casos, puesto que se sentían desamparados, pues buscar información, ¿no? Tanto en localizar asociaciones, federaciones, etcétera, relacionadas con autismo y el contacto, por supuesto, con otras familias, que bueno, que hay muchísimas redes sociales y muchísimos grupos de Telegram, Facebook, etcétera, que trabajan en pro de ayudar a estas familias que reciben ese informe y ese diagnóstico, ¿no? Entonces, estas propias redes pues les permitieron compartir
las experiencias y las vivencias, y otras personas pues les ayudaron, ¿no?, a reducir ese aislamiento digamos que a los que se veían sometidos en unos primeros momentos sobre todo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, la propia aceptación del diagnóstico facilita o les facilitó, bueno, pues lo que sería afrontar el trabajo diario, ¿no? En relación a las implicaciones prácticas, pues los hallazgos de este estudio refuerzan la necesidad de que la comunicación del diagnóstico tiene que ser realizada por parte de los profesionales con más sensibilidad y sobre todo con muchísimo acompañamiento emocional, ya que están muy sensibles y sobre todo ante el temor y ante el desconocimiento esto provoca ese grado de estrés que se ha notado en las entrevistas, ¿no? Por supuesto, las familias son un agente importante de cambio, puesto que van a ser con las que los que van a trabajar de manera muy directa y, en primer lugar, con las personas neurodivergentes, en este caso con trastornos del espectro autista, ¿no? Y entonces esto es evidente que se tenga que fortalecer esa coordinación entre salud, educación, servicios sociales, para que precisamente la carga familiar se vea de alguna forma apoyada y sostenida en este sentido, ¿no? A nivel de implicaciones prácticas, pues los hallazgos reflejan la necesidad de comunicar el diagnóstico, como hemos dicho, con mayor sensibilidad y sobre todo una formación profesional muchísimo más sólida en lo que se refieren estas implicaciones de prácticas inclusivas y comunicación empática. Eso es fundamental. A nivel de limitaciones del estudio, comentar que la muestra, bueno, fue reducida y estuvo compuesta en una gran mayoría por madres, lo que evidentemente dificulta lo que sería la diversidad de las perspectivas y comparar si las percepciones de los padres se difieren mucho de lo que serían las percepciones de las mujeres. Pero bueno, este estudio no tiene una intención de generalización absoluta a nivel estadístico, pero sí que puede ofrecer una serie de inferencias y de resultados que pueden ser transferidos a otros contextos, ¿no? Por supuesto, la información procede de una primera mano de la información que nos proporcionan, ¿no? Tenemos que, de alguna forma, dar veracidad a esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, este trabajo aporta una evidencia más que contrastada y contextualizada que puede tener unas referencias muy importantes de cara a estas personas que se encuentren en situaciones parecidas. A nivel de líneas futuras, pues bueno, pues evidentemente si se realizan estudios con más amplitud y con más diversidad, así como también la participación de los hermanos y hermanas u otras personas cuidadoras o que han intervenido en el procedimiento, pues puede dar muchísimas pistas, ¿no? De cara a realizar esos estudios longitudinales a lo largo del tiempo es muy importante, ¿no? Además de combinar metodologías también cuantitativas, no solamente exclusivamente cualitativas a nivel de entrevistas, que proporcionen esos apoyos relacionados con estas cuestiones que estamos comentando. De alguna forma, lo que hay que hacer es escuchar a las familias como elemento importante y fundamental, que son las personas que van a estar trabajando con las personas que tienen trastornos del espectro autista, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues esto es imprescindible para poder diseñar futuras líneas de apoyo y de sensibilización a estas familias. Bueno, pues nada más, esperemos que os haya gustado la intervención y nada, y muchísimas gracias.